Cuando Leo se vuelve frío, es como si el mismísimo Sol, regente absoluto de su signo, quedara cubierto por un eclipse total, sumiendo en sombras a quienes estaban acostumbrados a recibir su luz cálida y generosa. No es un frío cualquiera, ni una simple distancia, es un hielo dorado, el mismo fuego transformado en escarcha, que porta todavía la majestad de un astro, aunque ahora brille con un resplandor glacial. Porque Leo no pierde su grandeza ni siquiera cuando decide alejarse o cerrarse, su frialdad es la armadura de un rey o una reina heridos, que se ven obligados a preservar su reino interior de quienes no supieron honrarlo. Astrológicamente, el Sol es vida, pasión, corazón ardiente, pero también es orgullo, identidad y dignidad. Cuando esas cualidades se sienten vulneradas, Leo se retrae hacia su fortaleza, alzando murallas altas y relucientes para protegerse del desdén, la traición o la indiferencia. Su frialdad no surge por simple capricho, es el rugido silenciado del león, el eco de su poder contenido, la llama que decide apagarse para no consumirlo todo a su paso. Puede parecer que su calor se ha extinguido, pero en realidad está latente, aguardando, midiendo el terreno, observando con ojos felinos cada movimiento de aquellos que le han causado dolor. No hay hielo más implacable que el de un corazón leonino que se siente traicionado, pues no es solo su ego el que sangra, sino la confianza que había entregado como un tesoro. Leo ama con generosidad desbordante, se entrega sin medida, ofrece brillo y calor a quienes considera su corte y sus elegidos. Pero cuando percibe ingratitud, falsedad o desprecio, el frío se convierte en su escudo. Su silencio, antes impensable en alguien tan expresivo, se torna pesado como el mármol, cargado de un mensaje que retumba con la misma fuerza que su rugido, que nadie subestime el valor de su lealtad, ni la magnitud de su amor. Desde una mirada épica, Leo Frío es el monarca que, tras la traición en el campo de batalla, se retira al castillo, envuelto en una capa de terciopelo negro, los ojos encendidos de resolución. Es el guerrero que, tras un golpe inesperado, guarda su espada, no porque haya sido vencido, sino porque escoge con sabiduría el momento de volver a blandirla. Es el héroe herido que, aunque sangra por dentro, no permite que su corona caiga ni que su porte se quiebre. Porque incluso en su frialdad, Leo se mantiene regio, con la columna erguida, recordando al mundo que sigue siendo el soberano de su propio reino. No se trata de rencor perpetuo ni de odio. El frío de Leo es, en esencia, un mecanismo de defensa, un tiempo sagrado para reorganizar su imperio interior, sanar sus heridas y decidir quién merece volver a entrar en su círculo de fuego. Durante ese invierno leonino, su alma se reestructura, se hace más sabia, más selectiva. Porque si hay algo que este signo aprende con cada decepción, es a no malgastar su calor en quienes no saben recibirlo ni cuidarlo. Es entonces cuando Leo renace más fuerte, más puro, más luminoso. Como el sol tras la tormenta, regresa para brillar aún con mayor intensidad, pero esta vez con mayor discernimiento sobre a quién otorgar su fulgor. En lo motivador, el frío de Leo nos enseña la dignidad del silencio, la fuerza del autocontrol y el valor de retirarse cuando el alma así lo exige. Nos recuerda que no hay nada indigno en protegerse, que incluso el más ardiente de los fuegos necesita, a veces, reposar bajo las cenizas para no consumirse. Que la soledad elegida puede ser terreno fértil para la regeneración del espíritu. Leo nos inspira a no mendigar migajas de amor ni de respeto, a mantener nuestra corona en alto incluso cuando las lágrimas pugnan por caer, a recordar siempre que, aunque cubramos nuestro sol con un velo de hielo, seguimos siendo luz, capaces de volver a iluminar nuestro mundo con renovada fuerza. Cuando Leo se vuelve frío, el universo entero aguarda el momento en que su sol vuelva a alzarse sobre el horizonte, porque saben que ese amanecer será más poderoso, más dorado y más majestuoso que nunca. Y en ese resurgir, Leo demuestra que, aunque pueda enfriarse, nunca deja de ser el soberano absoluto de su propio destino. Cuando Leo se vuelve frío, hay también un trasfondo cósmico profundo que a menudo se pasa por alto, pues en el universo astrológico nada ocurre de manera aislada ni superficial. En la danza celeste, el Sol, regente de Leo, no solo representa la vitalidad y la calidez, sino el centro mismo alrededor del cual giran todos los planetas. Así, cuando este astro viviente se apaga en el corazón de Leo, es como si el sistema entero perdiera su brújula y quedara flotando en el espacio. En esa aparente frialdad, Leo no está simplemente distante, sino recalibrando su órbita, redefiniendo que merece girar en torno a él y que debe ser expulsado hacia el vacío estelar. Ese proceso interior es una travesía que pocos perciben, pues Leo, aunque orgulloso, es también un signo con una intensa vida emocional que sabe esconder bajo su melena de fuego. Durante su etapa fría,
su mente se convierte en un salón de espejos, donde cada gesto recibido, cada palabra, cada desaire, se refleja y se amplifica. Allí Leo mide el verdadero peso de sus relaciones y su valor en el relato épico de su propia vida. Y aunque pueda parecer distante, está en realidad recorriendo corredores internos llenos de memorias y heridas, como un monarca que recorre sus estancias secretas, estudiando viejos mapas para trazar nuevas conquistas. Ese hielo leonino tiene una naturaleza solar peculiar, incluso en su frialdad, contiene una belleza magnética, porque Leo jamás pierde el aura real que lo distingue. Hasta su silencio es elocuente, cargado de un poder que se percibe en el aire. Es un frío que no se vuelve completamente oscuro, sino que brilla tenuemente como el reflejo de la luna sobre la nieve. Es la calma antes de que un ejército retorne al campo de batalla, el murmullo de las tropas esperando la orden del general. Es la contención de una furia volcánica que no estalla porque la nobleza le dicta a Leo que no se rebaje a las pasiones vulgares, sino que elija sus guerras con sabiduría. En el plano astrológico, ese momento puede estar alimentado por tránsitos de planetas que desafían la estabilidad solar. Saturno puede interponer pruebas duras, poniendo a Leo cara a cara con los límites de su orgullo y obligándolo a reflexionar sobre la auténtica lealtad de su corte. Plutón puede escarbar bajo la superficie, obligando a Leo a dejar morir viejas versiones de sí mismo, para renacer con más fuerza. Urano puede traer cambios súbitos que sacudan su reino, haciéndolo cerrar filas hasta entender dónde se encuentra la verdadera libertad. Así, ese frío no es solamente emocional, sino una crisálida astrológica en la que Leo se metamorfosea. Y si bien muchos creen que Leo frío es sinónimo de indiferencia, lo que ocurre en su fuero interno es la búsqueda de sentido. Su naturaleza solar exige propósito y significado en cada relación y empresa que emprende. Por eso, cuando se apaga, es porque necesita que el próximo latido de su corazón tenga la potencia de un tambor de guerra, y no simplemente el ritmo cansado de la rutina. Leo no soporta amar a medias, ni reír a medias, ni vivir a medias. Y si algo ha erosionado su pasión, prefiere distanciarse hasta reencontrar su esencia y recordar por qué vale la pena volver a brillar. En su frialdad, Leo también aprende lecciones de humildad. Siendo un signo fijo, a veces su orgullo le impide reconocer sus propios errores o fragilidades. Pero en esos inviernos del alma, Leo comprende que incluso el rey necesita bajar la guardia, reconocer sus sombras y perdonar las propias heridas. Surge así un poder todavía más épico, el coraje de mirarse con absoluta honestidad, sin el aplauso del público, y reconstruir su identidad desde un lugar más auténtico. Es en ese silencio gélido donde Leo redefine sus prioridades y redescubre su fuego más puro. En lo motivador, ese frío leonino es la prueba viviente de que incluso quienes parecen fuertes, luminosos y autosuficientes, necesitan proteger su templo interior. Nos recuerda que es legítimo establecer límites, que es sabio apartarse para sanar, que no se traiciona a nadie por escoger la soledad cuando el alma lo pide. Leo demuestra que el verdadero liderazgo no radica únicamente en estar siempre disponible, sino en saber decir basta, en callar cuando la palabra es inútil y en sostener el porte regio aunque la tempestad arrecie. Y cuando ese invierno termina, el regreso de Leo es siempre un espectáculo digno de los cielos. Su luz vuelve a surgir, más concentrada, más intensa, más dorada. Su rugido resuena con una vibración nueva, cargada de experiencia y de certeza sobre quién merece su calor. Leo, tras la frialdad, no es el mismo, ha renacido como el héroe que ha cruzado su noche oscura y ha regresado con un fuego imposible de apagar. Y entonces, el mundo entero recuerda por qué, aunque pueda volverse frío, Leo sigue siendo el sol. Cuando Leo se vuelve frío, hay un trasfondo energético que hunde sus raíces en la esencia misma del fuego fijo que lo define. No es solo el sol el que habita en su pecho, sino una constelación de pasiones, lealtades y sueños tejidos con hilos de oro. Su frialdad es también un acto de alquimia, un proceso mediante el cual transmuta el dolor en sabiduría y la decepción en un nuevo estándar de excelencia para su vida. Es la pausa del artista antes de la pincelada maestra, el susurro de la brisa antes de que estalle la tempestad. Porque Leo, incluso cuando se retira, sigue creando algo grandioso en su interior, aunque el mundo solo perciba la superficie helada de su silencio. En el plano astrológico, Leo está regido por el corazón, y su fuego es el pulso que da vida al zodiaco. Cuando ese fuego se apaga, aunque sea temporalmente, es como si todo el zodiaco sintiera un vacío en su centro. No se trata únicamente de emociones heridas, sino de un reajuste vibracional que afecta no solo al propio Leo, sino a quienes orbitan en su vida.
Su ausencia emocional crea un campo magnético que altera la dinámica de su entorno. Es como si su reino entrara en un letargo estacional, las flores se cerraran y el aire se tornara expectante, aguardando el momento en que su sol vuelva a brillar. Durante ese invierno interior, Leo se convierte en su propio consejero. Hay en su naturaleza una conexión espiritual con la nobleza y la realeza, no solo por orgullo, sino porque percibe la vida como una obra de arte en la que cada gesto tiene un significado. Cuando se enfría, Leo se dedica a repasar su historia, a reescribir mentalmente las escenas en las que sintió que no fue honrado, o que su dignidad fue vulnerada. Su memoria emocional es vasta y vívida, capaz de reconstruir diálogos enteros, miradas y silencios. En esos momentos, su mente es como un teatro vacío donde repasa cada obra que ha protagonizado, decidiendo cuáles merecen volver a escena y cuáles deben quedar en el olvido. Ese hielo leonino es también un mensaje para el universo. En la lógica astrológica, cada signo es un arquetipo que expresa lecciones y valores cósmicos. Cuando Leo se enfría, está manifestando la enseñanza solar de que no todo debe ser siempre entregado sin reservas, de que el fuego es sagrado y no debe malgastarse en causas ni personas que no lo merecen. Es un recordatorio de que incluso el sol se pone cada noche para renacer al amanecer, y que la pausa es necesaria para mantener el equilibrio universal. Es la representación viviente de que el respeto y la devoción no se exigen por la fuerza, sino que se inspiran y se conquistan. En su etapa fría, Leo también se convierte en un alquimista de sus propias emociones. Allí donde otros signos podrían quedarse atrapados en la amargura, Leo trabaja su dolor como si fuera un metal precioso que necesita ser purificado en el crisol de la introspección. Está forjando nuevas fronteras para su reino, reforzando los muros que protegerán su corazón sin convertirlo en una prisión. En ese proceso, Leo desarrolla una visión más aguda para detectar la falsedad y la adulación vacía, aprendiendo a diferenciar entre quienes lo aman de verdad y quienes solo buscan su luz para brillar reflejados en ella. El frío de Leo es también un voto de silencio ante el ruido del mundo. Es el momento en que, incluso quien está acostumbrado a ser el centro de todas las miradas, elige retirarse de la escena. Porque Leo, cuando se vuelve frío, también reconoce la fuerza de la vulnerabilidad y la importancia de no dejar que el público vea cada lágrima que pueda empañar su corona. Su frialdad es su forma de sostener su dignidad, de proteger su imagen regia, de evitar que su fragilidad se convierta en arma en manos de quienes no la merecen. Y en ese retraimiento, Leo pule su carácter con la paciencia de un escultor que da forma a la estatua que le representará en la eternidad. Hay un aspecto profundamente espiritual en este proceso. Leo, siendo signo fijo, no solo busca reconocimiento externo, sino también el sentido de su misión en la vida. Su fuego es creativo, inspirador y generoso, pero cuando se enfría, su espíritu se conecta con fuerzas invisibles, con la certeza de que su propósito va más allá del aplauso o de la admiración pasajera. Está recordándose a sí mismo que es portador de una chispa divina, y que su valor no se mide por el número de ojos que lo contemplan, sino por la magnitud de la luz que es capaz de encender en los demás. Esa pausa gélida es un retiro sagrado en el que Leo se reencuentra con esa esencia. En lo épico, el frío de Leo es la quietud del rey herido que se retira a sus aposentos para trazar el plan de la próxima batalla. Es el guerrero que sabe que no se debe derrochar fuerza en contiendas indignas. Es el rugido que se guarda para el momento justo, capaz de estremecer murallas cuando finalmente resuene. Es el sol que se oculta tras nubes densas, acumulando potencia para romperlas con un amanecer tan glorioso que nadie pueda ignorar su retorno. Desde lo motivador, el frío de Leo enseña la importancia de preservar la propia llama, de no regalarla a quienes no sepan alimentarla. Enseña que incluso el más brillante de los seres tiene derecho a descansar, a procesar sus heridas, a reconstruirse en silencio. Nos inspira a sostener la cabeza en alto aun cuando el corazón tiemble, a mantener nuestra corona firme aunque la tempestad sacuda nuestros cimientos. Nos recuerda que la verdadera realeza no está en nunca caer, sino en la forma en que nos levantamos y volvemos a brillar. Cuando Leo emerge de su frío, lo hace con un fulgor más depurado, como el oro que ha sido separado de la escoria en el crisol ardiente. Su luz es más selectiva, más sabia, pero igual de magnética. Quien ha sido testigo de su invierno, comprende que no se ha tratado de una debilidad, sino de un acto supremo de fortaleza. Porque Leo, aunque pueda vestirse de hielo, nunca deja de ser el sol, y su regreso siempre será un amanecer destinado a encender de nuevo los corazones que sean dignos de recibir su calor. Cuando Leo se vuelve frío, en su interior ocurre también un fenómeno pocas veces explicado, la tensión entre su naturaleza fija y su esencia ardiente.
En el universo astrológico, Leo pertenece a los signos fijos, que poseen una voluntad implacable, una determinación que les permite sostener ideales, lealtades y propósitos contra viento y marea. Pero su elemento es el fuego, impulsivo, vital, apasionado. Cuando estos dos principios entran en conflicto, se genera una paradoja en la psique de Leo, pues su fuego quiere rugir y reclamar justicia inmediata, mientras su cualidad fija lo induce a cerrarse, a erigir murallas y sostener el hielo con la misma convicción con que antes sostuvo su calor. En esta lucha interior se gesta la gran épica del frío leonino. Porque aunque el mundo pueda percibir distancia o dureza, dentro de Leo la sangre sigue circulando con el mismo fuego solar, retenido tras compuertas de orgullo y dolor. Allí se encienden tormentas solares que remueven memorias, dudas y fragmentos de pasión que se entrelazan con viejas heridas. Este proceso es invisible, y a menudo incomprendido por quienes lo rodean, pues no ven el drama cósmico que se desarrolla en su interior, ni comprenden la magnitud de lo que significa que el sol mismo se repliegue en su reino de hielo. Ese frío tiene además un matiz de autodefensa psíquica mucho más profundo. Leo es un signo gobernado por la casa V, la casa astrológica asociada al placer, la creatividad, el romance, la autoexpresión y los hijos, sean estos biológicos o proyectos creativos. Cuando se enfría, se apaga en él también ese impulso creador. En lugar de proyectarse hacia afuera, Leo dirige su fuego hacia adentro. Entonces toda su creatividad, que antes iluminaba el mundo, se convierte en un mecanismo de reconstrucción personal. Es ahí cuando Leo puede canalizar su dolor transformándolo en arte, en decisiones radicales, o en planes tan meticulosamente elaborados que parecen obra de un arquitecto divino. Su frialdad es la fragua donde su próxima gran creación está siendo forjada. Astrológicamente, cuando el Sol transita por aspectos tensos, especialmente con Saturno o Plutón, Leo se enfrenta a pruebas que desafían no solo su orgullo, sino la mismísima razón de su luz. Saturno le obliga a preguntarse si el trono que ocupa está cimentado sobre roca o sobre arena. Plutón le arranca las máscaras y le muestra, sin piedad, quién es cuando nadie lo mira. Esos tránsitos pueden coincidir con etapas de frialdad en Leo, pues cada fibra de su ser se ve obligada a rendir cuentas ante las fuerzas cósmicas más implacables. Pero también son momentos de enorme poder evolutivo, donde Leo recoge los fragmentos de su corona y la recompone con oro más puro. En lo profundo de su frialdad, Leo experimenta una suerte de retiro iniciático. Aunque su apariencia sea glacial, en realidad se encuentra recorriendo pasillos secretos en su castillo interior, tocando puertas antiguas, desempolvando armaduras, evaluando cada alianza y cada juramento que hizo a lo largo de su vida. Examina los lugares donde su generosidad fue tomada por debilidad, donde su corazón ardiente se entregó sin reservas a causas o personas incapaces de valorar su tesoro. Ese examen, lejos de ser simplemente emocional, es un acto de estrategia digno de un comandante que prepara la próxima gran campaña. El frío leonino es también una lección de liderazgo silencioso. En la mitología astrológica, el sol brilla no solo para sí mismo, sino para mantener el orden cósmico. Cuando Leo retira su calor, está enseñando que un líder no puede ser luz para todos si no cuida primero su propia llama. Su frialdad es una advertencia para el reino, que su calor no es un derecho automático, sino un regalo sagrado que exige respeto y devoción. Es una demostración de que el verdadero poder no está en el rugido constante, sino en la capacidad de escoger cuándo rugir y cuándo guardar silencio. Mientras el frío persiste, Leo descubre su fortaleza en la soledad. Aunque pueda sufrir en silencio, en esos momentos se conecta con un orgullo ancestral que lo mantiene erguido aún en las noches más oscuras. Es la herencia del león solitario que patrulla sus dominios bajo la luna, que soporta tempestades, que sobrevive a las heridas para volver al alba con la melena intacta. Su hielo, aunque puede parecer distante, es un escudo que le permite regenerarse y trazar líneas claras entre lo que tolerará y lo que jamás volverá a permitir. También hay en esta frialdad una conexión con la justicia solar. Leo es un signo de nobles ideales, que detesta la traición, la falsedad y la mediocridad. Su frialdad no es solo castigo, sino también una forma de impartir justicia. Es un juicio silencioso que determina quién merece volver a sentarse en su corte y quién ha de ser exiliado. Para Leo, la lealtad y el respeto son monedas de altísimo valor, y su frialdad es la declaración de que dichas monedas han sido falsificadas por quienes lo han herido. En lo motivador, el frío de Leo nos revela el valor de elegirnos a nosotros mismos cuando el mundo nos empuja a vaciarnos. Nos recuerda que el amor propio es un fuego que no debe sacrificarse ni siquiera en nombre de la generosidad. Que retirarse no es debilidad,
sino la estrategia de quien sabe que cada guerra exige un guerrero fuerte, no un héroe agotado. Leo nos muestra que no todo merece nuestra luz y que protegerla es un acto de realeza interior. Y cuando por fin decide que ha llegado el momento de salir del hielo, Leo regresa con una luz que no solo ilumina, sino que transforma. Sus ojos brillan con un fuego más puro, su voz vuelve a rugir con la certeza de quien ha atravesado la noche más larga y ha encontrado su sol interno intacto. Quienes tengan el privilegio de estar presentes cuando Leo vuelva a encenderse, serán testigos de un resurgir tan épico como un amanecer tras la tormenta, recordándonos que el sol puede esconderse, pero jamás será vencido. Cuando Leo se vuelve frío, existe además un matiz profundo que nace de la relación íntima entre su identidad solar y el concepto de honor. En la astrología, Leo no solo gobierna el corazón, sino la conciencia misma de la individualidad, ese sentido de ser alguien único, irrepetible, digno de dejar huella. Cuando Leo se enfría, no está simplemente dolido, está cuestionando el equilibrio entre su necesidad de dar amor y su imperativo interno de ser respetado. Esa frialdad es la manifestación visible de un proceso mucho más sutil, la revisión de su propia integridad y la defensa de su esencia contra aquello que intenta empañar su brillo. En lo invisible, mientras el león guarda silencio, se produce un reordenamiento de sus jerarquías internas. Leo se observa a sí mismo como un soberano examina a sus consejeros, identificando cuáles emociones, pensamientos o lealtades le son útiles y cuáles se han convertido en traidores disfrazados. Incluso su calidez, que a menudo entrega sin reservas, pasa por el filtro de una nueva cautela. Es en esa etapa cuando Leo refuerza la muralla de su castillo interior, no para encerrarse, sino para proteger las reliquias de su espíritu, aquellas convicciones y sueños que son las joyas más valiosas de su reino personal. Existe también un componente de autocuidado espiritual en su frialdad. El sol, que rige a Leo, no es solo luz física, sino símbolo de conciencia, vitalidad y propósito de vida. Cuando Leo se enfría, es porque está preservando ese núcleo esencial. Es como si el sol decidiera disminuir su fulgor para evitar el desgaste excesivo. Incluso la estrella más poderosa necesita evitar que su combustible se consuma demasiado rápido. En el silencio gélido de Leo, hay una sabiduría solar que reconoce que para seguir ardiendo con intensidad, primero es necesario proteger la llama de los vientos hostiles. En el ámbito épico, el frío de Leo es la pausa de un monarca antes de anunciar el próximo edicto que cambiará el curso de su reino. Es el latido silencioso de un ejército que espera, perfectamente formado, tras los muros de la ciudadela. Es el susurro de antiguos ancestros leoninos que, desde su lugar en la eternidad, aconsejan al soberano a no precipitarse. Es el momento en que el héroe de una epopeya se aparta de la muchedumbre, se interna en el bosque oscuro y conversa con las estrellas para encontrar la respuesta que ningún consejero puede darle. En esa frialdad reside la dignidad del héroe que no necesita espectáculo para confirmar su grandeza. Astrológicamente, Leo se ve muy influido por la percepción pública, pero también por la relación que mantiene consigo mismo en la más absoluta soledad. Durante su frío, se repliega para limpiar el espejo de su identidad, el mismo espejo en el que se contempla para recordar quién es realmente. Allí revisa sus valores fundamentales, sus metas y la pureza de sus intenciones. Su frialdad es la consecuencia de un proceso de depuración interna, donde se decide que partes de sí mismo deben morir para dar paso a una versión más fuerte y luminosa. En esa introspección, Leo se hace preguntas que no admite en voz alta, sobre la autenticidad de sus sentimientos, la sinceridad de quienes le rodean y la validez de los sueños que persigue. Ese invierno leonino también está conectado con la relación que tiene Leo con el tiempo. Aunque es un signo asociado a la inmediatez y a la expresión vibrante del presente, Leo es igualmente consciente de su legado. Durante su frialdad, se preocupa por cómo será recordado, por la coherencia entre sus actos y la historia que está escribiendo con su vida. Esa visión a largo plazo, casi histórica, lo obliga a retirarse si siente que sus pasos lo están llevando por caminos indignos o alejados de su propósito solar. Su frialdad es, por tanto, una medida estratégica para salvaguardar el relato épico que está construyendo con su existencia. En lo motivador, este ciclo de hielo leonino es una de las más poderosas lecciones de empoderamiento personal. Enseña que detenerse no es rendirse, sino el arte de escuchar la propia voz interior en medio del estruendo del mundo. Muestra que es legítimo establecer límites, y que incluso los seres más radiantes deben elegir con cuidado quién merece su calor. Leo demuestra que mantener la dignidad es más importante que complacer a todos, y que el verdadero liderazgo se ejerce primero sobre uno mismo. Mientras Leo permanece frío,
su energía no está extinguida, sino contenida como la lava bajo la corteza terrestre, acumulando presión y fuerza. Durante ese periodo, su intuición se agudiza, su mirada se vuelve más certera, y su corazón aprende a reconocer vibraciones que antes ignoraba. Deja de ver solo la superficie brillante y empieza a percibir las corrientes subterráneas de las intenciones ajenas. Este sexto sentido renovado será, al salir de su frío, uno de sus tesoros más valiosos. Cuando finalmente Leo decide volver a brillar, su regreso no es simplemente un retorno a lo anterior, sino una ascensión a un nivel más alto de su propia expresión solar. Sale con una luz más refinada, con un rugido que lleva el eco de la sabiduría adquirida en sus noches gélidas. Vuelve a reinar con una autoridad serena, con la seguridad de quien ha conocido tanto su propia oscuridad como su propia gloria. Su calidez, cuando regresa, es más selectiva pero infinitamente más poderosa, capaz de inspirar a otros no solo a admirar su luz, sino a buscar la suya propia. Y así, el frío de Leo, lejos de ser un signo de debilidad, se revela como uno de los mayores actos de realeza interior. Porque el sol, aunque se oculte, jamás deja de ser el corazón ardiente del cielo. Cuando Leo se vuelve frío, también se activa una dimensión poco comprendida de su energía, el arte del desapego consciente. Aunque se lo asocia con la calidez desbordante, la generosidad espontánea y la necesidad casi vital de reconocimiento y expresión, Leo posee una capacidad latente para soltar, una especie de desapego regio que no nace de la indiferencia, sino de la conciencia absoluta de su propio valor. Este desapego no es distante ni frívolo, sino soberano y definitivo. Cuando decide cortar un lazo emocional, lo hace como un monarca que, con un gesto solemne, destituye a un miembro de su corte. Puede dolerle en lo profundo, pero jamás permitirá que ese dolor se vea reflejado en la caída de su porte. Ese tipo de frialdad es en realidad un acto de autoconsagración. Leo se enfría no porque se haya vaciado, sino porque necesita preservar lo que aún le queda de fuego. Hay algo profundamente heroico en la manera en que, cuando ha sido herido o defraudado, se obliga a sí mismo a no mendigar afecto ni redención. Prefiere retirarse, vestirse de dignidad, y caminar solo antes que permitir que su llama sea apagada por la ingratitud o la incomprensión. Esa es una expresión del fuego interno que no necesita ser visto, que arde por sí mismo, en la intimidad de quien ha decidido no negociar nunca más su valor. En ese periodo de frialdad hay un silencioso entrenamiento del alma. Leo comienza a desarrollar una fuerza que no proviene del aplauso externo, sino de la sólida certeza de que puede reinar incluso en el desierto. En su aislamiento, aprende a no necesitar tanto, a filtrar su necesidad de atención, a comprender que no toda mirada que lo observa es una bendición, ni todo vínculo es una alianza verdadera. Pulsa entonces dentro de él una conciencia solar mucho más depurada, su luz no es para todos, su calor no está disponible por costumbre. En ese sentido, su frialdad es también un renacimiento espiritual, donde decide quién merece estar en su órbita y quién no volverá jamás a ver su aurora. La astrología muestra que todo signo posee una sombra, y en Leo, esa sombra es a veces la dependencia del reconocimiento, el exceso de orgullo, la necesidad constante de aprobación. Pero cuando se enfría, esas sombras comienzan a disiparse, porque Leo empieza a iluminarse desde dentro. Ya no necesita tantos reflejos, ni tantos aplausos, ni tanto brillo externo. Descubre la belleza de la autocompañía, la riqueza de su mundo interior, y la libertad de saber que su fuego no necesita ser validado para arder con fuerza. Allí donde antes la mirada ajena era combustible, ahora lo es su propósito, su visión, su evolución. El frío de Leo también lo convierte en un estratega. El fuego impetuoso da paso a una inteligencia emocional más afinada. Ya no responde de inmediato, ya no entra en cada conflicto, ya no se presta a espectáculos innecesarios. Observa, analiza, guarda silencio. Pero no por debilidad, sino porque está en plena forja de una nueva versión de sí mismo. En esa pausa gélida, afina sus instintos, perfecciona su voz, redibuja su imagen y construye un plan mucho más elevado que cualquier impulso temporal. Se convierte en un líder que ya no necesita demostrar, porque su sola presencia basta para marcar el ritmo de todo lo que lo rodea. Existe además una relación entre este estado frío y la sabiduría del león ancestral que vive en cada Leo. En muchas culturas, el león es símbolo de fuerza contenida, de vigilancia paciente, de nobleza silenciosa. En ese arquetipo se encarna Leo cuando calla, cuando se enfría, cuando se vuelve inaccesible. No es un escape ni una renuncia, es una evolución. El león no ruge en vano,
no caza por impulso, no ataca sin motivo. Espera el momento justo. Conserva su energía. Calcule. Y cuando actúa, su paso resuena con una autoridad inquebrantable. La frialdad de Leo también sirve como un espejo para los demás. Es una invitación silenciosa a la reflexión, una señal clara de que ha dejado de tolerar lo que antes aceptaba por amor, lealtad o costumbre. Su ausencia emocional obliga a quienes lo rodean a reconocer lo que han perdido, y a quienes son sabios, les da la oportunidad de elevarse a la altura que Leo exige. Porque este signo no se conforma con vínculos tibios ni con palabras vacías. Necesita autenticidad, valentía, verdad. Y si el mundo no está dispuesto a ofrecérselo, se retira a reinar en soledad, antes que compartir su trono con la mediocridad. En su proceso frío, Leo también se reencuentra con su misión de vida. Deja de lado las distracciones que lo alejaban de su verdadero camino. Se despoja de roles ajenos, de expectativas impuestas, de cargas que no le corresponden. Y al hacerlo, encuentra en ese hielo una pureza que lo transforma. Ya no es el Leo que actuaba para complacer, sino el Leo que vive para inspirar, que decide cuándo hablar, cuándo actuar y cuándo simplemente observar. Se convierte en una fuerza elemental, en un fuego contenido que arde con un propósito superior. Y cuando decide volver a ofrecer su luz, lo hace desde un nuevo centro. Ya no como alguien que necesita ser visto, sino como alguien que ha aprendido a mirar con profundidad. Ya no como quien espera aprobación, sino como quien conoce su valía con tal claridad que su sola presencia dignifica el espacio. Su frialdad no ha sido un final, sino una consagración. Y quienes sean testigos de su resurgir verán que ese nuevo Leo no solo brilla, transforma, guía, despierta, arrastra con él a los valientes y deja atrás a los que no supieron resistir la prueba de su silencio. Porque el frío de Leo es también un portal. Atraviesa la noche con la corona puesta y las cicatrices ocultas bajo su melena. Y cuando amanece, no hay fuerza que impida su ascenso, ni sombra que pueda contener la magnitud de su luz. Ha vuelto, no como antes, sino más el que nunca. Un sol nuevo, una llama más sabia, un león que ya no necesita rugir para que el mundo recuerde quién es. Cuando Leo se vuelve frío, se activa además una conexión ancestral con las estrellas, una memoria antigua que proviene de la misma naturaleza solar que le da vida. En la astrología, el sol no es solo luz y calor, es también conciencia, claridad y visión. En el momento en que Leo retira su fuego, está invocando la parte más profunda de esa conciencia solar, aquella que no solo ilumina lo visible, sino que penetra en lo oculto. Su frialdad es un descenso deliberado a las cámaras secretas de su espíritu, allí donde el rugido se convierte en susurro y donde se escuchan las voces de generaciones pasadas que le recuerdan su linaje de nobleza y poder. En esa dimensión menos explorada de su frialdad, Leo entra en contacto con un conocimiento instintivo sobre los ciclos de la vida. Así como el sol se oculta cada noche para renacer con más fuerza al amanecer, Leo comprende, incluso sin palabras, que hay momentos en que la retirada es tan esencial como la conquista. Que la semilla necesita oscuridad para germinar, que incluso la más gloriosa de las llamas requiere del refugio de las sombras para reavivar su esencia. En su silencio, Leo se convierte en un guardián de su propio fuego sagrado, protegiendo la chispa vital que es su mayor tesoro, para que ningún viento hostil la apague antes de tiempo. A nivel astrológico, su frialdad se entrelaza con los ritmos cósmicos que influyen en su energía solar. Aunque es un signo que se asocia al esplendor y la autoafirmación, cuando transita por experiencias dolorosas o cuando el cielo impone aspectos desafiantes, Leo se ve obligado a integrar lecciones de humildad y profundidad. Saturno puede enseñarle la importancia del silencio como herramienta de fortaleza, y Plutón puede llevarlo a enfrentar sus propias sombras, obligándolo a desprenderse de capas de ego para descubrir el núcleo indestructible de su ser. Bajo estos influjos, la frialdad de Leo no es estéril, sino fértil terreno para la regeneración. Existe un aspecto espiritual en esa frialdad que suele pasarse por alto. En la calidez, Leo es el actor principal, el líder natural, el que inspira y congrega. Pero en su frialdad, se convierte en el sabio solitario, en el sacerdote solar que se aparta para escuchar los latidos del universo. Durante esos retiros interiores, Leo puede experimentar vislumbres de su misión de vida con una claridad que solo el silencio permite. Empieza a comprender que su fuego no es solo suyo, sino que existe para iluminar a otros, para encender la esperanza, para infundir valor en los corazones de quienes han perdido la fe en su propia luz. Esa conciencia superior lo transforma, le otorga una serenidad magnética que lo hace todavía más imponente cuando decide regresar.
En términos épicos, su frialdad es comparable al momento en que el héroe, tras haber sido herido en batalla, se retira a las montañas para sanar y entrenar. Allí, lejos de las multitudes y del eco de su propia fama, pule su espada, fortalece su cuerpo, y lo más importante, templa su espíritu. La quietud forjada en esos instantes de hielo le otorga una maestría interior que será decisiva cuando regrese al campo de batalla. Porque el regreso de Leo tras su frialdad no es solo el retorno de su calor, sino el despliegue de una autoridad más serena, de un coraje más puro, y de una nobleza que se ha ganado no solo en el trono, sino en las noches más largas de soledad. Otra faceta de la frialdad de Leo es su profundo sentido de justicia solar. Cuando se enfría, lo hace también como un juez que se aparta para deliberar su veredicto. En su naturaleza, existe un código de honor que no permite el trato mediocre, la mentira o la traición. Si alguien ha transgredido los límites sagrados de su confianza, Leo no solo se retira, sino que revisa el equilibrio cósmico de esa relación. Está determinando si ese vínculo merece perdurar o si debe ser desterrado definitivamente de su reino. Su frialdad es entonces una sentencia silenciosa, y aunque pueda parecer cruel, es en realidad un acto de limpieza y de respeto por su propio fuego interior. Durante ese tiempo de hielo, Leo también se libera de los disfraces que ha usado para complacer, para mantener la paz o para sostener su imagen ante el mundo. Su frialdad lo obliga a mirarse con absoluta honestidad, a reconocer sus propios miedos, sus inseguridades, y a reconciliarse con la parte de sí mismo que a menudo queda oculta tras el brillo de su luz. Es en esa desnudez emocional donde se encuentra con su auténtico poder, el que no necesita validación, el que emana de saber quién es y que está dispuesto a defender. En lo motivador, la frialdad de Leo nos recuerda que incluso los seres más luminosos tienen derecho a callar, a apartarse y a protegerse. Nos enseña que no todo necesita una respuesta inmediata, que a veces el silencio es la voz más potente, y que la retirada estratégica es la clave para victorias más grandes. Leo, con su ejemplo, demuestra que el verdadero liderazgo incluye saber cuándo retirarse para reconstruir fuerzas y claridad, y que no hay acto más digno que mantener nuestra corona erguida incluso en el frío más intenso. Cuando por fin decide volver a abrir las puertas de su reino, Leo regresa no solo con la pasión renovada, sino con un discernimiento tan agudo que ningún impostor logra cruzar nuevamente su umbral. Su rugido es más profundo, sus gestos más calculados, y su luz más selectiva. Ya no brilla para todos, sino para aquellos que han demostrado ser dignos de su calidez. Es entonces cuando su sol interno resplandece con una pureza deslumbrante, y su presencia se convierte en faro para los que vagan en tinieblas. Porque el frío de Leo no es el final de su fuego, sino la fase oculta de su alquimia interior. Es el momento en que el sol parece ausente, pero se está cargando de energía para volver a dominar el firmamento. Es el hielo que prepara la aurora, el silencio que precede al canto triunfal, la oscuridad que alimenta la llama. Y cuando regresa, Leo recuerda al mundo que aunque puede volverse frío, nunca deja de ser la fuerza solar que da vida y esperanza a todo lo que toca.